Bueno, en esta primera clase, o bueno, lo que nos queda, vamos a empezar a estudiar los conceptos básicos de los sistemas operativos. ¿Bien? Bueno, pueden tomar apuntes, las personas que toman apuntes, o pueden simplemente poner atención a las diapositivas. Recuerden que en teoría esto se graba toda la clase. Puede ser que de vez en cuando el video se me dañe, entonces, o se me olvide grabar, entonces, pues ahí sí sería bueno que tomaran al menos apuntes básicos, ¿cierto?, de las ideas que se van tocando. ¿Ok? Bueno, entonces, este es el primer video de la maratón para el primer corte. Vamos a empezar diciendo o estudiando qué es un sistema operativo. Entonces ya, de inmediato, presentamos una definición pues aproximada. Definiciones hay muchas y desde muchas perspectivas. Básicamente un sistema operativo es un programa. Tenemos que empezar por ahí. ¿Sí? O sea que los sistemas operativos, por ser programas, son software o hardware. Son software. O sea que alguien tuvo que haberlo programado en algún lenguaje de programación. ¿Listo? Pues eso es básico y es obvio, pero a veces se nos olvida ese pequeño detalle. ¿Listo? Es un programa o un conjunto de programas que cooperan entre sí. Depende del diseño del sistema operativo. ¿Cierto? Encargado de simplificar el manejo y la utilización del computador. ¿Ustedes recuerdan cuando les leí muy rápidamente lo que decía de Minix? ¿Cómo decía él que era Minix? ¿Cómo era su estructura? Él lo decía en esa definición de Minix. ¿Lo ponemos otra vez para que lo vean? Veamos. Ah, ya la acepté. No importa. Aquí dice, muy rápidamente, por favor, alguien que me lea esa definición. A ver. A nosotros en español nos toca ir hacia adelante y luego regresarnos, ¿cierto? ¿Es un gratuito? No, es un sistema operativo. Un sistema operativo gratuito de fuente abierta. De código abierto, ajá. Diseñado para ser altamente confiable, flexible y seguro. Muy bien. Está basado en una pequeña, o en un minúsculo microkernel, corriendo en un modo kernel, con el resto del sistema operativo corriendo como una colección aislada, protegida de procesos en modo usuario. ¿Se dieron cuenta? Ahí nos está diciendo qué es y cuál es su estructuración en los dos colores. Nos está diciendo, por un lado, que está basado en un microkernel. Pues ya el nombre micro dice que es algo que, y además le pone el adjetivo tiny, que quiere decir como pequeñito, diminuto. Microkernel que corre en modo kernel, ¿cierto? O sea, que Minix es algo como esto. Si nos pidiera hacer un esquema, diríamos, Minix es, si este es todo Minix, aquí tendríamos un microkernel, bueno, la U es de mu, porque el micro es mu, ¿cierto? Microkernel, y el resto del sistema operativo es una serie de procesos aislados que operan en modo de usuario. ¿Listo? Ya vamos para allá. Guárdenme esa pregunta para más adelante. ¿Listo? Por favor, esas preguntas las van guardando, no las olviden, las apuntan por ahí. Porque esas son preguntas que yo les puedo hacer en un parcial. ¿Qué es un kernel de sistema operativo? ¿Sí o no? Es una pregunta típica de parcial. En este momento ustedes no tienen ni idea, bueno, algunos sí, otros no. Pero pues hace 10 minutos no teníamos ni idea qué era eso, ¿sí? Ni qué era Minix. Eso es lo bonito de esta clase, que uno empieza a ver los sistemas operativos de una forma diferente, ya desde un punto de vista de un ingeniero de sistemas, no de un usuario estándar del sistema operativo. ¿Listo? Bien. Entonces, volviendo de nuevo a la definición, entonces ahora sí queda entendido qué es un sistema operativo, ¿sí o no? Es un programa o un conjunto de programas. No podemos saber porque eso depende de quién lo hizo y cómo lo hizo, pero pues en términos generales
es un programa o un conjunto de programas que se encarga de simplificar el manejo y la utilización del computador. Aquí voy a hacer énfasis en esta palabrita. Esa es la definición estándar, digamos, normal. Pero es la definición pensando en sistemas operativos para computadores. Y los computadores, como nosotros lo tenemos en la cabeza, nuestro esquema, como nos lo han enseñado, porque así nos lo enseñaron, es que computador es esto que tenemos aquí al frente, estos computadores de escritorio, o computadores ¿qué? Portátiles, ¿cierto? O ultrabooks, bueno. Pero vamos entonces a empezar a expandir un poquito ese concepto, a estirarlo y a verlo en su real dimensión. Por definición, un computador es una máquina que puede computar. De ahí fue donde nacieron. ¿Sí? ¿Estamos? Y estos aparaticos, incluso ustedes tienen unos más bonitos y más caros que el mío, estos aparatos también, ¿cierto? Pueden computar. O sea que en cierta forma también son ¿qué? Computadores. Porque, como vamos a ver más adelante, lo que define qué es un computador o qué no es un computador es lo siguiente. Un computador es una máquina que tiene un elemento por dentro que permite ejecutar programas. ¿Sí o no? ¿Sí? Y para poder ejecutar programas necesita tener un procesador y una memoria. ¿Esto no tiene procesador? Claro, algunos tienen procesadores más poderosos incluso que los computadores personales. Algunos tienen de 4 núcleos, ¿cierto? Los celulares tienen, algunos de alta gama tienen 4 núcleos y un poco de memoria, ¿cierto? Bien. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar, como lo dije al inicio, en lo que tradicionalmente se conocen como computadores personales. ¿Está claro? Pero hay que pensar en esos términos. Por eso les decía, en ese Smart TV que tenemos ahí al frente, ¿cierto? Bueno, al lado o atrás, también tiene un procesador. También puede ejecutar programas. El Xbox está, bueno, no está ahí debajo, pero debería estar. También es un computador, tiene su procesador, tiene su memoria. ¿Cuál es la dificultad con esos aparatos? Pues que el fabricante lo dejó más cerrado que en un computador de propósito general, ¿cierto? Es decir, que si uno quiere instalar un nuevo programa en ese aparato, pues primero, casi nadie desarrolla programas para un televisor inteligente, a no ser que haya sido contratado por el mismo fabricante para desarrollar esos programas, ¿sí o no? O lo mismo para Xbox, ¿cierto? Aunque para Xbox ya existen entornos de desarrollo libres que uno puede utilizar para desarrollar juegos, ¿sí? Pero los juegos también no son más que programas con un alto contenido gráfico, de multimedia, sonido, animación, pero en últimas programas, ¿listo? Entonces, el software que se encarga de administrar y simplificar el manejo de esos recursos computacionales es el sistema operativo. Por eso, o por esa razón, es que lo primero que se ejecuta cuando uno enciende un computador, o más bien un sistema computacional, pues esa es otra forma de decir computador, sistema computacional, pues lo primero que se ejecutará es ¿qué? El sistema operativo, ¿cierto? En realidad el asunto no es tan sencillo. Hay otros programitas que se ejecutan antes, por lo menos en los computadores personales pasa así. En esos computadores especializados, como un Smart TV o un Xbox, puede que sí sea el mismo sistema operativo el que se cargue de una vez. Eso lo vamos a ver a medida que transcurra el semestre. Lo de los computadores personales, ¿no? Si alguno quiere investigar sobre los Smart TV, sobre los Xbox, bienvenido sea y nos da una charlita y obviamente eso tiene su nota. ¿Sí? Bueno, ¿de qué se encarga ese programa o ese conjunto de programas? De gestionar los recursos físicos y lógicos. Bien, ¿qué será un recurso físico? La memoria RAM, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué otro recurso será físico? Los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de conexión, por ejemplo, una red, una tarjeta de red, un chip de Wi-Fi, Bluetooth, ¿cierto? Etcétera.
teclado, mouse. Esos son dispositivos, recursos, ¿qué? Físicos. Pero existen otros recursos que no son físicos. Por definición o por complemento serán ¿qué? Lógicos. Por ejemplo, para un computador físico, ¿tiene sentido el concepto de usuario? Inicio de sesión, cierre de sesión. ¿Eso tiene sentido? ¿O tiene significado? No. Un usuario es una estructura de datos, de las que ustedes han visto muchas, ¿sí? Que tiene asociadas muchos elementos, pero en últimas es algo que le pertenece al mundo del software, no del hardware, ¿cierto? ¿Sí estamos? Otro recurso lógico. Díganme. Ya les dije uno, usuarios. Uno puede en un sistema operativo administrar usuarios. ¿Qué otra cosa puede administrar en un sistema operativo? O gestionar. ¿Nada más? Archivos. Ay, pilas. Archivos. Y eso lo vamos a ver al final del semestre, ¿sí o no? Sistema de archivos. ¿Sí? Allá en el temario, capítulo 9. Pero lo podemos definir desde ahora. ¿Qué es un archivo? ¿Qué será? ¿Qué será un archivo? ¿Cómo lo definimos ahora? Pensemos en una definición. Entonces la persona que no vino a clase pero que está viendo el video dice, no, un archivo es esto. No, pues hay que venir aquí para construir entre todos el concepto. ¿Qué es un archivo? Pues a nivel de implementación no es más que un conjunto de bytes, uno tras de otro, almacenados en algún medio de almacenamiento, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Para quién tiene significado el archivo? ¿Para quién? ¿Para el usuario? Sí. Y además, para el programa que sabe cómo manejarlo. ¿Sí o no? Por eso es que existen programas específicos para manejar tipos de archivos específicos. Voy a hacer aquí una cosa para mostrarles y que empiecen a ver la dimensión de lo que vamos a ver durante el semestre. Aquí tenemos un archivo, ¿cierto? Que nosotros lo vemos aquí, de esta forma, o lo vemos de esta forma, ¿cierto? Pero la verdad es, como en la Matrix, la verdad es que ese archivo no existe como tal. ¿Sí? No existe. Si ustedes van a un disco, ustedes no pueden, si no conocen cómo, encontrar ese paquetico allá. Ustedes van a un disco, miran el contenido, ustedes no van a encontrar el archivo así en el disco. Aunque a uno le dicen que el archivo está guardado en un directorio. Entonces uno se imagina que el disco está como partido, ¿cierto? Y que por allá en algún pedacito uno buscando está el archivo. No, así no funciona la cosa. Los archivos se almacenan de la siguiente forma. Por construcción, los discos dividen el almacenamiento en lo que ustedes ya saben que se denominan sectores. Sí sabían, ¿cierto? O bloques. Sectores es en términos de los discos y bloques en el sistema operativo. Entonces un archivo en realidad es un conjunto de ¿qué? De bloques que vistos secuencialmente se ven como si fuera una sola unidad. ¿Sí? El ejemplo más claro de eso es el siguiente. Déjenme ver sus cuadernos, levántenlos por favor. Levanten los cuadernos. Bueno, ustedes no acostumbran a eso. Cuando yo estudiaba pregrado, además porque pues yo me financié mi pregrado y me costaba también comprar 6 cuadernos al semestre, yo tenía era un legajador, ¿cierto? Esos que vienen con aros, y compraba eran las hojas cuadriculares. Aquí no veo que nadie lo tenga. Entonces imagínense ustedes que ustedes, obviamente las clases las reciben al mismo tiempo, entonces ustedes salen de clases operativos, van a otra clase, luego van a otra clase, entonces el cuaderno se va llenando. Si ustedes lo llenan y van metiendo las hojas, pues va a quedar una hoja de sistemas operativos y al ladito otra hoja de ¿qué? Software 2.
y una de ondas. No, ondas no. Claro, usted puede ser organizado y usted puede tener pestañas, entonces va metiendo los de operativos en un lado, las de ondas en otro, las de software en otro, o usted puede meter todas las hojas una detrás de otra como las vio en las clases. ¿Sí está claro? En ese caso, en ese segundo caso, si usted fuera a estudiar operativos, ¿qué tendría que hacer? Empezar a buscar las hojas. Bueno, pues esas flechitas que estoy haciendo ahí es exactamente lo que tiene que hacer el sistema operativo para poder leer o escribir en un archivo, como nosotros lo conocemos. Entonces, por eso les decía que un archivo como unidad no existe. Los archivos son recursos lógicos, que tienen sentido, sí, para el usuario, pero más que todo para el programa que los gestiona. ¿Está claro entonces? Bien. Vamos a ver este archivo de una forma diferente. Vamos a verlo así. Ese es el archivo de la presentación. ¿Quién me dice qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Mm? Pues ese es el contenido del archivo. Eso es lo que contiene. Obviamente existe un programa o varios. En este caso, como este es un archivo que nosotros diríamos, pues es un archivo de PowerPoint, ¿cierto? Existe un programa que no lo va a mostrar así, porque él sabe lo que contiene, ¿cierto? Interpreta todos esos datos como están y lo presenta de esta forma. Bueno, perdón, ese archivo es arquitectura, entonces lo presenta de esta forma. Pero es simplemente una representación de una serie de datos que están ahí almacenados. ¿Sí lo ven? Entonces aquí empezamos, o aquí les doy una de las primitivas básicas de los sistemas operativos y de la computación en general. Al final, todo no son más que bits. O sea, unos y qué? Y ceros. Y esos bits, para que nosotros los podamos comprender, ver, entender, se agrupan. La primera agrupación de los bits se hace a nivel de la primera forma de leer un conjunto de bits. ¿Cuál es? Pues que se toman 8 bits, ¿cierto? Y esos bits conforman lo que se llama un byte, ¿cierto? ¿Bien? Si yo tomo un byte, o sea 8 bits, y lo pongo al lado de otros 8 bits, ahí obtengo pues 2 bytes. Que en términos computacionales se llama una palabra, un word. ¿Sí habían escuchado ese término? Word. ¿Sí? Entonces vamos a ver, para que les quede algo en el video, porque ahí van a empezar a bostezar en el video. Entonces, todo, sin importar de lo que estemos hablando, todos son bits. O sea, ¿todos son qué? Unos, todos son unos y ceros. Bueno, ahí puse muchos, no sé si da múltiplos de 8 o no. ¿Listo? Para el sistema computacional, para el sistema hardware, esos unos y ceros no tienen significado. El significado lo da tanto el sistema operativo como los programas que utilizan esos unos y ceros, dependiendo en dónde estén almacenados y para qué los querrán usar. Como a nosotros los humanos nos queda muy difícil ver el matrix así directamente, ¿cierto? Entonces, esos bits se agrupan en unidades, pero esas unidades son de representación para nosotros. El computador no tiene ningún problema en leer bits. Es más, el mundo natural de él, por ser un sistema como está diseñado, son los bits. ¿Sí? Nosotros, para poder comprender eso, tenemos que agruparlo. Por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos estos 8 señores
y decimos, ah, bueno, entonces esos 8 bits, eso fue lo que hicieron los que inventaron este asunto. Dijeron, bueno, a eso vamos a llamarlo byte, y ya sabemos cómo funciona el sistema binario, pues no lo voy a explicar en profundidad porque todos sabemos cómo funciona el sistema binario, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, bien, a mí me gusta, pues cuando uno hace una pregunta le gusta que le respondan, ¿no? Si alguien dice no, no hay problema, se explica de nuevo, pero bueno. Potencias de 2, el primer dígito, en un sistema, y ahí me van a hacer ustedes la primera investigación, que ya la deben saber, de pronto de arquitectura de computadores, depende del sistema del que estemos hablando, si es Big Endian o Little Endian, ¿cierto? ¿Quién sabe qué es Big Endian? ¿Quién sabe qué es Little Endian? ¿No? ¿No saben? Bueno, entonces me lo van a buscar. Primera tarea. Buscar qué es Little Endian y Big Endian. Son 5 minutos, ustedes dicen, ah, eso era lo que decía el ingeniero. Muchas cosas ustedes ya las conocen, de pronto con otro nombre, o de pronto no les han dado nombre. ¿Listo? Entonces, primera cosa que deben buscar, ¿qué es? Bueno, esto lo encuentran en las notaciones, pero lo que les estoy pidiendo que busquen es qué es esto y esto. Es lo básico. ¿Bien? Bueno, aquí voy a suponer Little Endian, entonces, este dígito, ¿quién me explica ese número binario que acabé de resaltar ahí? Ese byte. Ese dígito, ¿cómo lo interpretamos? En forma numérica, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué? Perdón, no escucho. Más alto, por favor. A ver, ¿qué pasó? Yo les estoy pidiendo el dígito donde está el puntico. Aquí, 2 a la 0. Ah, perfecto. ¿Y ¿Y por favor, díganlo en voz alta. A ver, necesito que participen, necesito que se despierten, porque si no dicen nada se van a quedar dormidos. Entonces, en norma general, perdón, los sistemas numéricos, como nos los enseñaron nuestros ancestros desde álgebra, de ahí para adelante, o sea, el árabe ese que se inventó el álgebra, de ahí para adelante es, los sistemas numéricos normales vienen en dígitos. Uy, bueno, ahí me perdonan la línea recta. Esos son esquemas. Entonces, vienen en dígitos. Y todo sistema numérico se basa en potencias de un número. Eso ustedes ya lo saben, ¿sí o no? Por ejemplo, el sistema decimal se basa en potencias de 10, que no se nos olvide. El sistema binario, el sistema hexadecimal, perfecto, ya está claro. ¿Sí ven? Aquí vamos a enlazar todo, hasta incluso sumas y restas, porque aquí vamos a tener que sumar y restar. El primer dígito, es, ¿cómo se hace para calcular el número? Pues se toma el valor del dígito que esté ahí y se multiplica por la base elevada ¿a cuánto? A la 0. Este siguiente dígito se toma el valor que esté ahí y se multiplica por la base elevada a la 1, luego por la base elevada a la 2, por la base elevada a la 3, por la base elevada a la n. ¿Sí o no? Ya lo sabíamos. Eso a nosotros nos parece trivial, pero a veces lo trivial encierra cosas interesantes que a uno se le olvida el concepto que está detrás. Por ejemplo, el número 500. Por favor, expresemos 500 en el sistema decimal como una serie de potencias. Sería, ¿cuál? De atrás hacia adelante, como nos enseñaron. Sería 0 por 10 a la 0 más ¿qué? Más 0 por 10 a la 1 más 5 por 10 a la 2. ¿Trivial? ¿Sí o no? Nosotros ni siquiera pensamos en eso, lo hacemos inmediatamente. ¿Sí o no?
Bueno, entonces ahora les voy a pedir, por favor, que me den el valor de este byte. Como es trivial, entonces ustedes me pueden dar ese valor ya. Nos cambiaron la base, entonces ya morimos, ¿sí o no? A ver, ¿cuánto da? Pues sería muy sencillo, uno diría, pues los ceros uno los ignora, pues simplemente porque es 0 multiplicado por algo, siempre da 0. Entonces sería 2 más 8, ahí van 10, más 32, más... Pero era trivial, ¿no? Entonces, mire, por favor no se me vayan a disgustar. Ustedes, o sea, no quiero que piensen que estoy considerando que no saben o que no. Hagamos un ejercicio y solo lo voy a hacer una sola vez, lo prometo. ¿Sí? Una sola vez. Por favor, díganme las potencias de 2 hasta 1024. Empezando desde la primera, que es 0. Después viene, bueno, empezando por 2 a la 0, que es 1, ¿no? 1, luego 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Gracias. Solo lo pido que lo hagan una vez, porque ustedes deben tener muy claras las potencias de 2 hasta 1024. Muchas cosas en sistemas operativos se manejan en potencias de 2, porque vamos a bajar el nivel de bits. Entonces necesito que tengan claro. Entonces, ¿qué número es ese? En decimal. Sería, rápidamente, sería 2 más 8, 10 más 32, 42 más 128, 170, muy bien. Ojo, en decimal, este valor será 170. ¿Hasta ahí estamos claros? No hay problema, todos estamos sintonizados, no va a haber peleas, no van a haber insultos, todos sabemos que eso vale 170. Bien. Ahora, antes de salirme de aquí, voy a mencionar algo. Una institución de estándares de Estados Unidos, en su momento fue Estados Unidos porque era la potencia en términos de la computación en este momento, que decidió, además de la representación decimal, darle una representación gráfica a los bytes. Ese estándar o esa especificación se llama ASCII. ¿La conocen? Por supuesto, es trivial para nosotros. ¿Sí o no? Entonces, la especificación ASCII asigna a cada valor de un byte un símbolo. Y dentro de esos símbolos se incluyen las letras, los números en mayúsculas y en minúsculas, los signos de puntuación y de interrogación y otros símbolos que no tienen representación gráfica directa, sino que sirve para que el hardware detecte algo. Por ejemplo, un fin de línea, un enter. Entonces el hardware, al leer ese símbolo, ¿cierto?, sabe que tiene que bajar una línea en lo que esté, bien sea una impresora, una pantalla, y correrse hacia la izquierda hasta el principio de la pantalla o al principio de la columna. ¿Está claro? Bien, de eso hablamos ahorita, de los ASCII. Ahora, peguemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos otros 8. Y por favor necesito que me digan qué número hay ahí. ¿Cuál? Pues el mismo. Ojo, pilas. Mucha atención con lo que voy a decir. Es el mismo si consideramos solo este pedacito. Porque si consideráramos todo esto, el número sería diferente. Porque tendríamos que considerar todos los bits que lo conforman. ¿Está claro? Bien. Este pedacito de aquí vale también 170. El pedacito, el que está señalado, el marcado. Bien. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto valen los dos pedacitos si los miro como un solo número?
O sea, si ya no miro a nivel de byte, sino que miro a nivel de word. A ver. Miércoles. Aquí la cosa se complica un poquito, ¿sí o no? Otra cosa, sería recomendable que trajeran una calculadora, o si en el celular tienen un app que les pasa de binario a decimal. Si no lo pueden hacer, si no lo hacen rapidito, una aplicación en Android. Bueno, aquí ya estoy pidiéndoles demasiado, porque es un número ya muy grande, ¿sí o no? ¿Por qué? Miren, esto sería, hasta aquí llevamos 170, pero tendríamos que sumarle ¿qué? 512, 2048, 8192, ¿cierto? Y aquí serían 16K. Perdón, 32K. 32.556. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, si vamos a sacar ese valor, lo haríamos de la siguiente forma. Lo coloqué así sencillo para poderlo hacer rápidamente en la calculadora. Binario. Ahí está, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ese es el número. La calculadora de Windows 8, creo que la de Windows 7 también, tiene esta característica que uno le puede decir ver como programador, y ahí le permite manipular los números en decimal, en binario, en hexa, que era lo siguiente que les iba a mostrar. Entonces, esto es lo que entiende el computador. La primera representación es esta. Veamos, ¿dónde está el 170? Es un carácter extendido y vale esta cosita, que lo utilizaban o que lo utilizan aún para hacer los menús en una interfaz de modo texto. La esquinita. ¿Sí o no? ¿Cómo? Bien. Veamos. Ya vimos ese número en binario, ahora vamos a pasarlo a hexa. ¿Quién me dice cómo funciona la notación hexa? Hexadecimal. ¿La conoce o no? ¿Quién sí conoce hexa? ¿Quién? Levante la mano. ¿Quién no conoce hexa? ¿Y los demás qué? ¿Están en un agujero negro o qué? ¿Todos la conocen? ¿Sí o no? ¿Todos la conocen? Bueno, por favor, ustedes participen. Parece, pero el hecho de levantar la mano ya como que lo mueve a uno, ¿sí o no? Para que no se queden dormidos. Yo asumo que los que no dijeron nada porque ya están dormidos. Bueno, entonces a despertar. Hexa. ¿Cómo funciona el sistema hexadecimal? El sistema hexadecimal tiene base 16. Veamos qué relación tiene con esto. Veamos. La notación hexa tiene base 16. Todos lo sabemos. ¿Sí o no? Entonces, al tener base 16, voy a empezar a complicar las cosas. A mí me gusta bastante complicarlas para que se entiendan. A propósito, las complico. Pónganle cuidado. Para un sistema de 16 números, o sea, desde el 0 hasta el 15, ¿sí? ¿Cuántos bits necesito para guardar los números que me quepan en ese sistema hexa? Para guardar un dígito hexa, que va desde 0 hasta el 15. ¿Cuántos bits necesito? 4. ¿Por qué 4? Porque nos lo dijeron, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué 4 bits? ¿Por qué 4 dígitos? ¿Ah? Porque si yo sumo ese número binario, ¿cuánto me da? En decimal, ¿cuánto es ese número binario? 15. Claro, yo con 4 bits puedo ir desde 0 hasta 15, que es lo que necesito para el sistema hexa. Todos lo sabíamos, ¿sí o no? ¿No? Sí. Bien. Por lo tanto, yo puedo agrupar este número de una forma diferente.
Pero antes de agruparlos, pensemos en la notación hexa. Pues uno en decimal dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, y cuando llega a 10, pues ya no tiene un dígito, sino 2. Pero no, la idea es tener un dígito por cada número. Entonces, cuando llegamos al 9, en lugar de utilizar el 10, utilizamos otro símbolo, que es la A. No es más que un símbolo. Luego la B, la C, la D, la E y la F. Con eso completo los 16 dígitos. Desde el 0 hasta la F tengo 16 dígitos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? 1, 2, 3, 4. Si yo tomo un grupito de 4 bits, ¿qué número en decimal tengo ahí? Decimal. En decimal, 10. En hexadecimal, eso sería una A. El computador ve una A o esos 4 bits. Él nunca ve la A, él solo ve 4 bits. Nosotros, nuestra representación numérica es la que trata de agrupar los bytes y los bits, o bueno, los bits, para poderla leer más fácilmente. Bien, entonces, ¿qué número será ese? Pues ese número son 4 A's. Entonces, miren ustedes la maravilla de hexa. Comprime todo ese montón de bits y los convierte en solamente 4 dígitos. Maravilloso. Pero eso es para nosotros. El computador sigue viendo los mismos que 16 bits de 1 y 0. Él no ve las A's, eso no las ve. Es nuestra representación. Bien, volviendo al cuento. Entonces, ¿de dónde partió todo este asunto? De esto. Que este era el contenido de la presentación. ¿En qué? En PowerPoint. Esto que ustedes ven aquí solo tiene sentido. Estos números, porque todo al final son unos y ceros, solo tienen sentido para el programa que crea esos números. Voy a crear un nuevo archivo, en este caso de Word, prueba.doc, y voy a escribir algo. Hola mundo. Lo voy a guardar. Pues uno esperaría que por dentro del archivo que haya, pues hola mundo. Vamos a verlo. Ya ustedes saben lo que va a pasar. Bueno, si lo abro con Word. Voy a abrirlo con este editor PSPad, que me encanta. A ver, ¿en dónde está el hola mundo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Miren todo ese montón de cosas para un simple hola mundo. Miren eso. Miércoles. Wow. Claro, porque este archivo que dijimos que era un recurso de qué tipo, físico o lógico, lógico, solo tiene sentido ¿para quién? Pues para el programa que lo maneja, que lo interpreta. Y yo supongo que ustedes ya lo sabían. Por si no lo sabían, las nuevas versiones de Microsoft, de los archivos de Microsoft Office, o más bien de Office, o sea, Excel, PowerPoint, Word, los archivos siguen una especificación que se llama la especificación Open Document, que está basada en un lenguaje que se llama XML. ¿Sí lo han escuchado, el XML? Y al final, los archivos no son más que archivos comprimidos con zip. Miren ustedes, yo este archivo lo puedo descomprimir. ¿No sabían? Miren, lo descomprimí. ¿Otra vez? Miren. Nada por aquí, nada por acá. Otra vez, miren. Clic derecho y yo tengo 7 zip. Lo voy a descomprimir. Y si yo abro ese archivo, miren lo que contiene. Y en alguna parte sí está el hola mundo, pero dentro de un documento XML. Wow. Pero eso solo lo conoce Word. O sea, Word, cuando uno abre un archivo, él en realidad ¿qué hace? Lo descomprime y él genera una estructura de archivos y directorios que él interpreta
compila, por decirlo así, y al final le muestra a uno lo que uno ve en el procesador de textos aquí, como si fuera un hola mundo. Si yo le pongo negrilla, pues obviamente ese archivo cambia, entonces allá algunos archivos y otras cosas cambiarán, y solo el que conoce es Word. A uno no le interesa, a uno no le interesa que vea esto. ¿La vieron? ¿Se la pillaron? Bueno, ya aprendimos otra cosa hoy, ¿no? Aprendimos que los nuevos archivos de Office no son más que archivos comprimidos. Entonces, si ustedes quieren hacer su propio programa que interprete archivos de Office, tendrían que ir a ver la especificación, el documento de la especificación que dice cómo es esa estructura y en dónde se guarda cada cosa. Se puede. Y de hecho, pues los otros programas que trabajan con Word y con Excel tienen que hacerlo, porque cómo van a abrir y escribir archivos de Office. ¿Está claro? Interesante, ¿sí o no? Mire todo lo que salió de una sencilla definición. Apenas vamos en la primera, recursos físicos y lógicos. Y apenas dije un tipo de recurso lógico, un archivo. Ese es el nivel de complejidad que existe con los sistemas operativos. Porque la idea no es que aquí terminen sabiendo todo, no, es imposible en una sola asignatura. Pero ustedes van a ver los programas, los archivos, el mismo sistema, lo van a ver de una forma diferente, con un nivel de profundidad mayor y con un nivel de comprensión que incluso les va a ayudar en otras asignaturas. Bueno, ejecución de servicios para los programas. Cuando uno arranca un computador, en este caso yo aquí solo tengo abierto el explorador de Windows, el navegador, PowerPoint, la calculadora y el visor de procesos. Pero si ustedes miran, hay muchas cosas que se están ejecutando. Por eso es que uno prende el computador y uno dice, pero ¿por qué se demora tanto? Porque es que no es solamente lo que uno está ejecutando. Para poder funcionar, un sistema operativo necesita arrancar o iniciar, cuando él inicia, una serie de programas. Ojo, estos programas no tienen interfaz gráfica, o sea, uno no puede interactuar directamente con ellos a través de botones o de menús, ¿cierto? Uno puede comunicarse con ellos. Acuérdense que hay un capítulo que se llama comunicación, ¿se acuerdan? Un tema dentro del curso que se llama comunicación. ¿Y para qué se comunica uno con esos programas? Pues porque cada programa hace algo específico. Por ejemplo, a ver, tomemos uno. BDS, disco virtual. Otro, servicio de audios. Otro, cola de impresión. Instalador de módulos de Windows. Detección de servicios interactivos. Cada uno se encarga de hacer algo. ¿Listo? Entonces, cuando uno utiliza un sistema, cuando un programa usa un sistema operativo, en realidad lo que está haciendo es usando varios de esos ¿qué? Servicios. ¿Sí? ¿Estamos? Cuando ustedes mandan a imprimir un archivo, un documento, lo que están haciendo es que se van a comunicar ¿con quién? Con el servicio de impresión. ¿Sí? En Linux eso es más visible porque cuando uno arranca él se empieza a decirle cargando tal cosa, y en Windows no, le aparece un loguito muy bonito con unas cosas ahí que dan vueltas y ya uno ve el inicio de sesión. En ese tiempo, e incluso después que uno ha iniciado sesión, de forma paralela a que le están mostrando el escritorio, el sistema está arrancando todos los servicios que el usuario necesita y que los programas necesitan. ¿Listo? Gestión de usuarios y grupos, por supuesto. Los sistemas operativos de hoy en día son multiusuarios. Multiusuario, ¿eso qué quiere decir? Pues que permite el acceso a múltiples usuarios. ¿Qué será un sistema operativo monousuario? ¿Qué será? Pues no que mono, ¿no? ¿Qué será monousuario? Deme un ejemplo de sistema operativo monousuario. Claro, mírenlo, aquí está. Todo lo tiene en la mano.
¿Cuándo inicia usted sesión en estos aparatos para arrancar? No, ¿es cierto? Usted arranca y una vez carga el sistema. O en un Smart TV, o en un Xbox. ¿Cierto? Obviamente, un sistema monousuario, ojo, es mucho más no. Es más sencillo de crear y de mantener que un sistema operativo que multiusuario. Porque si usted habla de múltiples usuarios, tiene que implementar estrategias de seguridad y de protección para que los usuarios no se vayan a dañar los archivos entre sí. Y aún así hay forma de dañar los archivos, por ejemplo en Windows, ¿cierto? Usted puede borrarle algunos archivos a otro usuario, etc. Entonces, la cosa se complica porque hay que establecer como niveles de protección. Dividir los usuarios en administradores y no administradores. Bueno, hay muchas estrategias, ¿listo? Mientras que en un sistema operativo monousuario no hay necesidad de preocuparse por eso. ¿Sí? Bien. Y la ejecución de los mandatos de los usuarios. Nosotros como usuarios, ¿qué es lo que hacemos en los sistemas operativos o con los sistemas operativos? ¿Nosotros interactuamos directamente con los sistemas operativos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Es una muy buena pregunta, sí, no es una pregunta tipo parcial. ¿El usuario interactúa directamente con el sistema operativo? Bueno, la respuesta tiene varios niveles. Tecnológicamente no es posible, porque uno nunca va a interactuar con un software directamente si no es a través de un hardware. ¿Sí o no? O sea, por ese lado ya la respuesta es no. Bien, ahora, si suponemos que el hardware es una extensión del usuario, o sea, que el teclado es una extensión del usuario, de la mano del usuario, que el mouse es una extensión del usuario, de todas maneras, el usuario no interactúa directamente con el sistema operativo. Uno interactúa con una interfaz como esta, ¿cierto? Que a su vez esa interfaz también es un programa o un conjunto de programas que se encargan de recibir eventos de los elementos de entrada como el mouse, como el teclado, ¿cierto? Y esos eventos transformarlos en acciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un doble clic sobre este archivo, ¿sí?, significará algo. El programa que se nos presenta aquí tiene un nombre. En el caso de Windows, ¿cómo se llama este programa que estamos viendo ahí en la pantalla? ¿Cómo se llama? Escritorio de Windows. O forma parte el escritorio de Windows de un programa que se llama Explorer. ¿Quieren verlo? Miren, vamos a verlo. Vamos a hacer aquí algo muy malo. ¿Dónde estás? ¿Me estás escondiendo? ¿Dónde estás? Explorador de Windows. Voy a cerrar este. Explorador de Windows. Fíjense que sigue estando. Fíjense que yo no tengo ninguna ventana de estas de explorador. Pero sigue habiendo un programa llamado Explorador de Windows. ¿Lo ven? Este señor lo voy a finalizar. ¡Ah! Miércoles. ¿Qué pasó? Ay, bueno. Grave, ¿sí o no? Me quedé sin ¿qué? Sin escritorio. Entonces, una de las funciones de ese proceso, por eso es que uno no debe andar matando procesos a la loca. Una de las funciones de ese proceso o de ese programa, luego vamos a ver la diferencia entre programa y proceso, es mostrarle al usuario una interfaz amigable con la que él puede interactuar, que a su vez invoca alguno de los servicios del sistema operativo. Uno no interactúa directamente con el sistema operativo. Aquí voy a decirle archivo, nueva tarea, y le voy a dar Explorer, voy a llamar ese ejecutable y voilà, vuelvo a tener mi escritorio. ¿Lo sabían, sí o no? ¿Sabían que ¿sabían que si uno mataba el Explorer de Windows, pues se moría el escritorio? ¿Sí o no? ¿Quién lo sabía? Levante la mano. ¿Quién no lo sabía? A ver, levante la mano. Despiertos, ¿quién no sabía? Eso. Entonces fíjense que todas esas cosas están ocultas al usuario porque no le interesa, pero nosotros, como queremos tener un nivel mayor de profundidad, sí nos interesa esas cositas. ¿Listo? Bien. Entonces, pero no es la única forma de interactuar. Miren, yo puedo también
abrir esto, que simula, porque esto es un programa que a su vez simula una pantalla, una consola de modo texto. Yo desde ahí, bueno, no sé si puedo llamar, ¿a quién puedo llamar? Luego vemos de por qué sí se puede llamar a unos o a otros no. Llamemos a la calculadora. ¿Sí? Llamemos a, no sé si puedo llamar a Word, yo creo que sí. No. Tendría que decirle la ruta, en donde está el ejecutable, y luego hablamos de por qué hay que hacer eso. Microsoft, bueno, no sé, bueno. De aquí yo puedo llamar comandos. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago doble clic aquí, ¿quién recibe ese doble clic? ¿Quién lo recibe? Bueno, en realidad lo recibe el sistema operativo, que se lo pasa al Explorer, que es el que está pendiente de esa interfaz, y a su vez Explorer entiende que cuando uno hace doble clic sobre un archivo, entonces él dentro de sus asociaciones dice, ah bueno, ¿ese archivo de qué tipo es? Es de Word. Entonces, el que debe abrir ese tipo de archivos es una aplicación llamada Microsoft Word. Entonces, el Explorer, ¿cierto?, le dice al sistema operativo, señor sistema operativo, uno no, es el Explorer, señor sistema operativo, por favor, inicie al programa Word, ¿cierto? O sea, esto, inicie al programa Word. Y una vez que lo haya iniciado, dígale a Word que por favor abra ese archivo. Bueno, aquí tendría que decirle abrir. Bueno, abrir, demasiado inteligente el Word. Abrir y abrir el archivo que estábamos trabajando, que era este. ¿Listo? Todo eso pasa con un simple doble clic, ¿cierto? Pero uno también podría hacerlo de la siguiente forma. Vamos a ver dónde está el ejecutable de Word. Sería en... Vamos a abrir una consola. Vamos a pasarnos al escritorio. C... Archivos de programa. ¿Dónde estará? O está entonces en archivos de programa. Bueno. Voy a hacerlo al revés. Voy a buscar el Word primero. Voy a ir al administrador de tareas. ¿En dónde está el Word? Word. Quieto. Abrir la ubicación del archivo. Aquí está. Entonces como tengo pereza, entonces voy a copiar esto aquí, pegar, y aquí sí debe estar Office 14 WinWord. Espera. Coloquemos esto entre paréntesis. Ya, entre comillas. Porque aquí hay unos espacios para acabar de completar en estos nombres. Entonces, yo puedo, sin necesidad de ir al botón de inicio, arrancar Word. No, yo también lo puedo arrancar desde un comando. Ahí, ¿sí o no? Con ese comando. Y además, si estoy ubicado en ese directorio, vamos a ver, yo le puedo decir, usted, y abra el archivo llamado este. Entonces, él lo abre directamente. O sea que ese comando que acabo de dar aquí es exactamente igual que si diera doble clic acá. Y si tuviera una pantalla táctil, sería igual que hacer tap con el dedo sobre ese icono. ¿Sí o no? Pero ¿quién es el que hace el trabajo? En este caso fue el Explorer quien le dijo al sistema operativo que hiciera esto. Y en este caso fue este programa llamado la consola de comandos, desde la cual yo hago esto. Al hacer este comando, ¿yo qué estoy diciendo? Le estoy diciendo al sistema operativo, señor sistema operativo, por favor, inicie este programa, ¿cierto? Inicie este programa, y a este programa pásele como parámetro este nombre de archivo. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Carga el programa, carga Word, y a Word le pasa como parámetro el nombre del archivo. ¿Está claro? ¿Quién hizo eso? ¿Quién? El sistema operativo. Pero porque este señor le dijo,
en este caso, este señor, o aquí al dar doble clic le digo. Ustedes ya han hecho programas que reciben parámetros, ¿sí o no? ¿Cómo se hace? ¿No? ¿No han hecho? Bueno, aquí sí me siento. Vamos a hacer un programa rapidito. Mire, fíjense todo lo que hemos hablado en una hora. En todo lo que nos falta hablar en las 64 horas que nos faltan de clase. Entonces, voy a abrir un editor de texto. Rapidito. Y a este señor vamos a hacer un programa. Bueno, no alcanzan a ver, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Mejor? Bien. String.h. ¿Qué lenguaje de programación estoy utilizando? Pues C, ¿no? Todos lo saben. Bien. Listo. ¿Cierto? Vamos a hacer un programa que haga lo mismo que Word. Sí, seguramente. Aquí está. Lo voy a compilar. Aquí tengo instaladas unas utilidades que me permiten compilar utilizando el mismo compilador de Linux, ¿sí? Que es el GCC, ¿lo sabían? ¿Sí? GCC-o prueba.exe a partir de prueba.c. Eso lo que va a hacer es que me va a crear un ejecutable. Si no hay errores, ¿no? No hay errores. Si él dice algo es porque hay errores. Entonces aquí tengo el archivo de código fuente y aquí arriba tengo ¿qué? El ejecutable. Si yo lo ejecuto, se ejecuta. Perfecto. Funcionó perfecto. Como yo no le dije que hiciera algún tipo de pausa ni nada, pues él termina su ejecución e inmediatamente se cierra. Uno generalmente hace lo siguiente para que haya una pausa. Pues la voy a colocar solo para que la ventana no se cierre. ¿Listo? Y coloquemos un mensaje. Listo. ¿Sí o no? Bueno, perfecto. Voy a volver a compilar y voy a ejecutar de nuevo el programa. Ahí está. Hola, soy Microsoft Word. Presione cualquier tecla para salir. Enter. ¿Sí o no? ¿Cómo puedo invocar ese programa? ¿Cómo lo estoy invocando? Este programita que acabo de hacer, y ese es el poder de los lenguajes de programación, ¿cierto? Tiene las mismas capacidades que el Word. Fíjense que arrancó y funcionó. Los mismos privilegios. Obviamente este es un programa muchísimo más complejo y hace muchísimas más cosas, pero ahí está. Funciona. Miren lo que voy a hacer ahora. Pregunta del millón. ¿Cómo se le pasan parámetros a un programa por línea de comandos? ¿Lo saben? ¿Lo han utilizado? ¿Sí o no? ¿Quiénes sí lo han utilizado? Levanten la mano. ¿Quiénes no? Ojo, ¿qué pasó? ¿Y los demás qué, dormidos? Bueno, pilas, miren. Mucha atención. Cuando uno invoca un programa, voy a hacerlo desde aquí, miren. Prueba.exe. ¿Qué va a suceder cuando yo diga prueba.exe? Pues se va a ejecutar el programa. Mírenlo, ahí está. Obviamente, como ya estoy en un entorno de consola, pues no se abre una nueva ventanita, como es en este caso, ¿cierto? Porque ya estoy dentro de un entorno de consola, entonces el programa se ejecuta ahí directamente. ¿Sí estamos? Bien. Pero es exactamente lo mismo. Vamos a ver. Voy a llamarlo así, prueba.exe, y le voy a decir actividades, el nombre del archivo ese raro. Fíjense que es exactamente lo mismo. Pues yo lo puedo ejecutar y él hace lo que tiene que hacer. Es exactamente lo que hice con Word. Yo como llamé a Word, llamé al ejecutable y le pasé como parámetro ¿qué? El nombre del archivo. Y en el caso de Word, pues obviamente como él es inteligente, lo abrió. En mi caso, pues no hace nada. Pues claro, porque en mi programa yo no hago nada para recibir los parámetros. Y aquí es donde entran en juego estas dos cosas que siempre nos habían dicho que hay que colocarlas en un programa en C, porque sí.
Incluso en C# también hay que colocarlas. ¿Sí o no? String args. ¿Quiénes conocen C#? En Java hay que colocarlas en el main. ¿Sí o no? Por una sencilla razón. Esa es la posibilidad que nos ofrecen para poder recibir lo que nos pasan por línea de comandos. Mírenlo. Aquí voy. Este programa no requiere explicación, ¿cierto? Si alguien no entiende algo, por favor me dice. ¿Qué va a hacer ese mensaje? ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a decir? El número de argumentos es, bueno, esta variable me dice cuántos argumentos le pasaron al programa. Vamos a compilar y ejecutar rápidamente. Rápidamente, listo. El número de argumentos son 2. Pues, y él hace lo que tiene que hacer. Ahora miremos cuáles son los argumentos, ¿sí o no? Para eso necesitaríamos una variable entera y diríamos un ciclo sencillo argumento sub es ¿qué tipo de datos tiene ARGB? Es un arreglo ¿de qué? De cadenas de punteros a cadenas de caracteres. Este arreglo no tiene una dimensión, porque la dimensión de ese arreglo lo da este parámetro. Por eso es necesario, por eso necesitan los dos. En otros lenguajes de programación no es necesario. Por ejemplo, en C# no es necesario por una sencilla razón. En C# uno a este args le puede decir su longitud y él le dice cuántos tiene, pero en el lenguaje C eso no existe. Yo no puedo saber la longitud de un arreglo de antemano por él mismo, por eso tiene que ir acompañado de cuántos elementos tiene. ¿Ok? Lo mismo en Java, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a ver qué pasa. Compilo, ¿cierto? Siempre hay que compilar. No hay errores. Wow. Y ejecutamos. Eso. El número de argumentos es 2. El primer argumento es prueba.exe y el segundo argumento es este nombrecito. ¿Bien? ¿Está claro? Siempre, y eso nos lo habían dicho, siempre, todo programa cuando se ejecuta recibe por lo menos un argumento, el ejecutable que se invocó. Veamos. Voy a salirme de ahí, voy a irme a otro sitio. ¿En dónde estoy ubicado? En C. Quiero llamar al ejecutable prueba, pues tendría que dar toda la ruta, porque no sé dónde está. C, usuarios, Erwin, escritorio, y ahí está el ejecutable, ¿cierto? Prueba.exe, y ahora vamos a darle la ruta completa de donde está el archivo que queremos procesar. Erwin, desktop, y se llama formato, ¿cómo es? Este. ¿Cuál es el primer argumento? ¿Cuál? El ejecutable. Y luego vienen los demás argumentos que uno le haya pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Word? Pues Word es mucho más complejo. Entonces, cuando él hace esto, ¿él qué hace? Lo primero que pregunta es si existe este argumento. El segundo. Y si existe, él supone que debe abrir un archivo con este nombre. ¿Sí está claro? Entonces hagámoslo. Una lógica sencilla, entonces. Ya sabemos lo de los argumentos, entonces voy a comentar este código. Y aquí voy a... bueno, a ustedes les gusta el resaltado, ¿sí o no? Entonces... Bueno, si lo cierro, lo vuelvo a abrir, creo que ya sale con el formato que es. Sí. Bueno, ya salió más bonito. Entonces, ¿cómo pregunto si se me pasó un nombre de archivo o no? ¿Cómo pregunto?
Rapidito, ¿cómo preguntaría? Para preguntar si se me envió o no un nombre de archivo como parámetro. ¿Cómo preguntaría? ¿Cómo puedo preguntar? Pues de la siguiente forma. Ya sabemos que en este parámetro nos indica cuántos argumentos se pasaron. Siempre se envía el nombre del ejecutable como primer argumento. Y si hay más, pues entonces ese número será mayor, más grande. ¿Es claro? Por lo tanto, con esta pregunta, si argc es menor que 2, pues ¿qué pasa si es menor que 2? ¿Ah? ¿Qué pasa si es menor que 2? No se dijo ningún nombre de archivo, ¿sí o no? En el caso contrario, argb sub qué, aquí, sub qué, sub 1, porque en la posición 0 está el nombre del archivo ejecutable, ¿sí o no? Vamos a ejecutarlo. Bueno, primero, bueno, vamos a entrar allá para no tener que andar diciendo rutas y vamos a compilar y luego ejecutemos. Abriendo el archivo perfecto, ¿sí o no? Voy a quitarle el nombre del archivo, entonces lo voy a invocar así. ¿Cuánto vale argc en ese caso? 1. El programa está funcionando perfecto. Obviamente Word hace mucho más que eso, pero bueno. Ahora, les voy a mostrar por qué les decía yo que al final, cualquier archivo no es más que una serie o una secuencia de bytes. Vamos a verlo en acción. ¿Cómo es que se llama? Miren. Este archivo en sus primeros caracteres tiene el número hexa, esto es en hexa, 50 y el número hexa 4B. 50 en hexa, ¿a cuánto equivale en decimal? Veamos aquí, pasa a estar la calculadora. Hexa 50, en decimal 80. Si vamos a la tabla ASCII, el carácter 80 es la P mayúscula. Luego viene un 4B. En decimal, perdón, hexa 4B. En decimal es 75. ¿A qué equivale 75? Equivale a una K. Por eso es que si ustedes intentan abrir este archivo, abrir con bloc de notas, pues ustedes van a ver un poco de basura, pero los primeros caracteres, uno dice basura, no es basura, no, es que el archivo tiene un formato que no necesariamente utiliza solo códigos ASCII válidos para nosotros, letras y números y puntuación, utiliza todos los caracteres de la tabla ASCII. En este caso las letras son PK y oh sorpresa, cualquier archivo comprimido con el formato zip empieza con esos PK. ¿No lo sabían? Porque el algoritmo que utiliza el formato zip es un algoritmo que se llama PKZip. ¿Sí? Pueden buscarlo en internet. Entonces, miren lo que voy a hacer aquí. Mucha atención. Ya para terminar y para irnos, para que queden con ese vamos a declarar un char contenido de ¿cuántos? Char contenido de 2. ¿Cuántos caracteres caben ahí? 2. Vamos a hacer int fd